Saludos y bienvenidos a esta exploración de las ideas de Arthur Schopenhauer. Hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, nos sumergimos en unos textos, la verdad es que muy interesantes. Son de una obra que se publicó después de su muerte, El arte de hacerse respetar, que a veces, también se conoce como su tratado sobre el honor. Y es curioso porque no es el típico tratado filosófico, abstracto, denso, no. Tiene un aire casi de manual práctico, ¿no? Como una guía para la vida. Así es, exacto. Estos escritos vienen de papeles que Schopenhauer redactó por allá por 1828, pero no se publicaron como un libro aparte mientras él vivía. Ah, curioso. Sí, y encajan perfectamente en eso que le interesaba tanto, la sabiduría práctica, la Lebensweisheit, como la llamaba él. Esa filosofía, digamos, para el día a día. Aplicada. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Y por qué nos importa tanto, claro? Pues mira, nuestra misión hoy es justamente esa, desentrañar ese análisis que hace Schopenhauer, que a menudo es implacable, bastante mordaz. Sí, no se corta. Queremos entender qué es para él el honor de verdad, por qué le damos tanta importancia, y sobre todo, ¿cuándo cree él que eso se deforma? ¿Cuándo se vuelve peligroso o, directamente absurdo? Un buen reto, sí. Pues venga, vamos a ello. Para empezar, Schopenhauer va a lo básico. Intenta definir qué es el honor. Y su enfoque es muy suyo, muy terrenal. Nada de ideas raras. ¿Cómo lo define él, concretamente? Pues, a ver, lo define como la opinión que los demás tienen sobre nuestro valor. Pero ojo, matiza, Ajá, no vale cualquier opinión. Tiene que ser la de aquellos que él considera, digamos, cualificados o relevantes para juzgarnos en ciertos aspectos. vale, no la de cualquiera. Exacto. Por eso dice que es algo fundamentalmente externo, algo que existe y usa una imagen muy gráfica en cabezas ajenas. En cabezas ajenas, me gusta. Su valor, entonces, no es algo interno, propio, es puramente relativo. Importa solo porque influye en cómo nos tratan los demás, en sociedad. Y claro, dependemos de ellos, nos guste o no. Claro. De hecho, fíjate, cita un proverbio francés: Bon renommée vaut mieux que ceinture dorée. ¿Qué viene a ser? Que una buena reputación vale más que tener la bolsa llena de oro. Entiendo. Es la opinión externa, sí, pero con esa condición, que sea una opinión cualificada. Pero si depende tanto de lo que otros piensen, ¿no es eso algo muy inestable? O incluso, no sé, injusto a veces. ¿Cómo maneja Schopenhauer esa dependencia? Es una pregunta muy buena porque va al núcleo de su pragmatismo. Él no niega esa dependencia, la reconoce. Dice, es un hecho de la vida social. Vale, Y justamente por eso le da importancia, porque tiene consecuencias reales en nuestro bienestar, en nuestras oportunidades. claro, en cómo te va la vida. Eso es, no lo ve como un ideal abstracto que hay que perseguir por sí mismo. No, es más bien una herramienta social, una especie de moneda de cambio en las relaciones. La clave es entender que es relativo y actuar sabiendo eso. Vale, aceptamos esa naturaleza externa relativa. Pero entonces, uno podría pensar que se parece mucho a la fama, ¿no? A tener renombre. O Schopenhauer sí que ve una diferencia importante. Sí. Y es una distinción crucial, para entenderle bien. Para él, fama y olor son radicalmente distintos. A ver. La fama, dice, tiene un carácter, intrínsecamente positivo. Se gana. Se adquiere con méritos extraordinarios, con cualidades, acciones excepcionales, que te hacen destacar. Mucho. Como un artista, un científico, Exacto. un héroe, ese tipo de cosas. El honor, en cambio, según lo de Schopenhauer, tiene un carácter negativo. ¿Negativo? ¿Cómo? Sí, negativo en el sentido de que no se trata de destacar por algo excepcional, sino de no carecer de las cualidades básicas, las que se presuponen, las que se esperan de cualquier miembro respetable de un grupo. Ah, vale. Ya sea la sociedad en general, tu profesión, lo que sea. El honor consiste, pues, en que la gente opine que tú no eres una excepción negativa, que cumples, digamos, con los mínimos. Entiendo. Se basa más en lo que no haces mal, en las omisiones correctas, podríamos decir, más que en grandes hazañas positivas. Ah, qué bueno, esa distinción es reveladora, ¿eh? El honor es como mantener el nivel, cumplir el estándar, mientras que la fama es saltar mucho más alto. Sí, tiene sentido. Y recalca Schopenhauer que este honor negativo, digamos, viene de nosotros, de lo que hacemos o no hacemos, no tanto de lo que nos pasa desde fuera.
Menciona esa imagen potente del público como un Argos de 100 ojos, ¿no? Vigilante. Exactamente. Esa imagen usa, aunque admite que, bueno, las apariencias pueden engañar a veces, temporalmente, Claro. pero confía en que, a la larga, esa vigilancia colectiva, ese Argos social, suele ver la verdadera naturaleza de una persona. Y, por tanto, su verdadero honor. Ujú. Por eso insiste, la forma más segura de conservar el honor es simplemente ser digno de él. Actuar como se espera. Y aquí sí lo diferencia un poco de la fama, ¿ves? Con la fama cree que es más fácil que el juicio de la gente se equivoque sobre los méritos reales. Y esta idea de que el honor depende de nuestra naturaleza, de cómo nos ven, conecta con otra cosa que subraya, su fragilidad. Una vez que lo pierdes, parece decir, es casi imposible recuperarlo del todo. Precisamente. Esa fragilidad tan bestia viene de una premisa. Bueno, quizá una presunción muy fuerte de Schopenhauer, pero clave en su argumento. ¿Cuál? La idea de que el carácter de una persona, en esencia, no cambia. Es inmutable. Uf, qué radical. Sí. Entonces, si pierdes el honor, si la opinión general es que te falta una cualidad fundamental, la honestidad, por ejemplo, ¿Ya está? se asume que esa falta es para siempre, que eres así, y por eso considera que perderlo es casi irreparable. De ahí que le dé tanto valor. Y cita a Shakespeare, de Otelo, cuando dice que el buen nombre, good name, es la joya más inmediata del alma. Perderlo es perder algo esencial de tu ser social. Eso le da un peso tremendo a la conducta, ¿no? La idea de que un error grave te puede marcar, de forma casi indeleble en cómo te ven los demás. Uf. Vale, entendido el concepto base y su fragilidad. Pero Schopenhauer, fiel a su estilo analítico, no se queda ahí. Lo desglosa, lo clasifica, según las distintas áreas de la vida social. ¿Qué tipos de honor identifica? Sí, es como un taxónomo de la conducta humana, ¿verdad? Identifica varios tipos principales, según el ámbito de relación y lo que se espera en cada uno. A ver. Venga. Primero, habla del honor civil o privado. Este sería, digamos, la base de la confianza mutua en la sociedad. El mínimo. Eso. Se basa en la opinión de que somos gente proba, que respetamos los derechos de los otros, que cumplimos las promesas, que obedecemos las leyes. Y dentro de este distingue subgéneros, como el honor comercial, ser un comerciante fiable, o el profesional, cumplir con la ética de tu profesión. Lógico. Se pierde, claro, con sanciones legales o si te desacreditan públicamente por tus actos, de forma justificada. Vale. La base para poder convivir y hacer negocios, básicamente. ¿Cuál sería el siguiente? Luego está el honor público o del cargo. Este se refiere a la opinión sobre si una persona o que ocupa un puesto de responsabilidad, un funcionario, un médico, un militar, un juez, un profesor, lo que sea, Ajá. pues si tiene las cualidades necesarias para ese cargo y si cumple bien con sus deberes. Y claro, cuanto más importante es el cargo, mayores son las expectativas y, por tanto, mayor es el honor que se le atribuye, que a menudo se simboliza por fuera, ¿no? Con títulos, uniformes, medallas. Claro, los símbolos. Y este tipo de honor también implica la obligación de defender la dignidad del puesto en sí, no solo la tuya personal. Tiene lógica, sí. Es el honor asociado a una función específica y a la confianza que ponemos en quien la ejerce. Y luego entra en un terreno más peliagudo, ¿no? El honor sexual. Sí, aquí Schopenhauer se mete en un análisis muy marcado por, bueno, las convenciones sociales y la mentalidad de su época, el siglo XIX. Hay que leerlo con esa perspectiva histórica, ¿eh? Claro, claro. Porque hoy muchas de las cosas que dice suena de, pues, controvertidas. O directamente inaceptables, vamos. Analiza el honor masculino y el femenino de formas totalmente distintas Me imagino. y lo relaciona con lo que él llama un esprit de corps, un espíritu de cuerpo, una solidaridad tácita, sobre todo entre las mujeres, dice él. Un espíritu de cuerpo femenino. ¿Para qué? Según él, este esprit de corps femenino buscaría asegurar el matrimonio, al que llama de forma bastante cruda la capitulación. Vaya tela. Sí, como principal medio de subsistencia y estatus para la mujer en esa sociedad. Suena bastante cínico visto desde hoy. ¿Y cómo encaja el honor ahí dentro? Pues, según su análisis, el honor femenino radicaría sobre todo en la castidad antes del matrimonio y en la fidelidad estricta una vez casada. Vale. Esto sería como parte de ese pacto colectivo femenino para mantener el valor del matrimonio como institución. Y el honor masculino, como contrapartida,
Exigiría al marido castigar la infidelidad de su esposa. Castigarla. Sí, pero ojo, según él, no tanto por celos personales, que también pueden existir, claro, sino para mantener la validez social de ese contrato y el honor del grupo masculino. Es crucial entender esto. Schopenhauer lo describe como una convención social relativa, no como una ley natural o moral absoluta. Entiendo. Lo describe, no lo prescribe. Exacto. De hecho, critica explícitamente los actos extremos de figuras como Lucrecia o Virginio. Los considera desproporcionados, fruto de esa misma convención llevada al límite. Queda claro que es un análisis descriptivo de las costumbres de su tiempo, más que una propuesta moral. Es interesante ver cómo intenta aplicar su lógica pragmática incluso a un tema tan cargado. Menciona algún otro tipo de honor. Sí, más brevemente. Menciona también el honor nacional, que sería el del pueblo o la nación como colectivo frente a otros pueblos, basado en la confianza en su palabra, en sus acciones. Ajá. Y también el honor de la humanidad. Y aquí se pone bastante sombrío, la verdad. Así. Considera que hay manchas en ese honor colectivo. Pone ejemplos como la ejecución de Sócrates, la crucifixión de Cristo, los horrores de la Inquisición, la trata de esclavos. Dice que son manchas imborrables, que pesan sobre la conciencia histórica de la humanidad para siempre. Vaya, una clasificación exhaustiva, desde luego. Tenemos el honor civil, el del cargo, el sexual, con todas sus particularidades de época, y hasta el nacional y el de la humanidad. Todos ellos, de alguna manera, ligados a funciones, expectativas, confianza social. Pero, después de analizar estos honores que podríamos llamar reales o funcionales, Schopenhauer cambia de tono, radicalmente, y dirige toda su artillería pesada hacia un tipo de honor completamente distinto, uno que parece detestar profundamente. Exacto. Aquí es donde entra en juego el llamado honor caballeresco, también conocido como point d'honneur o punto de honor. Y sí, la palabra detestar no es exagerada. Se nota, se nota. Schopenhauer lo ataca sin piedad. Lo califica de irracional, absurdo, una superstición bárbara, basada en la fuerza bruta y la vanidad. Lo contrapone totalmente al honor verdadero que ha estado describiendo antes. ¿Y cuáles son las características que lo hacen tan despreciable a sus ojos? ¿Por qué esa virulencia en la crítica? Pues señala varias diferencias fundamentales que para él lo convierten en una farsa. Una farsa peligrosa y ridícula. A ver. Dime. Primero, y esto es clave, este honor no depende de la opinión real y fundada que los demás tengan sobre tu valor, ¿no? Depende únicamente de las expresiones de opinión, sobre todo de los insultos. De los insultos. Sí. Un simple insulto, una palabra ofensiva, daña este honor. Automáticamente. Da igual si es verdad o mentira, justo o injusto. El honor queda manchado, hasta que el ofensor se retracta o se obtiene venganza. Normalmente con un duelo. La palabra tiene más peso que la realidad que hay detrás. O sea que da igual si te llaman ladrón y lo eres o no lo eres. Lo que cuenta es que te lo han llamado en público y la reacción que tengas. Precisamente, segundo punto crucial, este honor depende fundamentalmente de lo que uno sufre pasivamente. Un insulto, una mirada despectiva, un golpe, no de lo que uno hace activamente. Estás a merced de cualquiera. Exacto. Tu honor está constantemente a merced de la mala intención, la grosería o la simple torpeza de otra persona. Cualquiera puede atacarlo con una palabra o un gesto. ¡Qué estrés! Tercero, y esto a Schopenhauer le parece ya el colmo del absurdo, considera el golpe físico, una bofetada, un puñetazo, como el mal supremo, el summum malum. Un golpe. Sí. Un golpe deshonra de manera absoluta, irreparable, y exige una reparación extrema, que históricamente solía ser el duelo a muerte. Schopenhauer ridiculiza esta idea sin piedad, la llama una superstición grotesca. Hombre, es que Le parece totalmente irracional que un daño físico momentáneo, que a menudo no dice nada del carácter moral de la víctima, pueda aniquilar por completo tu posición social y exigir arriesgar tu vida y la del otro. Es poner el honor a merced del puño del más bruto. es increíble visto desde hoy, que un golpe físico tuviera esa carga simbólica tan desproporcionada. ¿Y cómo se reparaba entonces esa ofensa, aparte del duelo? Si es que se podía. La reparación se buscaba mediante el duelo, sí. Si los implicados pertenecían a las clases sociales que lo practicaban, claro. Vale.
Si no, o como paso previo, se recurría a escalar la grosería, a devolver un insulto mayor. Es lo que él llama el avantage. El avantage. Sí, la ventaja en la grosería. La consecuencia es terrible. La grosería, la simple rudeza verbal o física, triunfa sobre la razón, el ingenio, la verdad, la justicia. Gana el más descarado o el más violento, no necesariamente el que tiene razón. Vaya panorama. Quinto punto. El principio último que está debajo de todo este código es, para Schopenhauer, la fuerza física, la animalidad pura. Es una manifestación escondida del derecho del más fuerte, que él llama, con ironía, Faustrecht, el derecho del puño. El derecho del puño. Y sexto, observa una curiosa inconsistencia moral. Este código es a menudo muy laxo con la honestidad general. Mentiras, deudas normales, promesas rotas. Ajá. Pero es fanáticamente estricto con la llamada palabra de honor, y de forma muy particular con las deudas de juego. Una moralidad muy selectiva y, a su juicio, totalmente hipócrita. Es un retrato demoledor, sí. Y para ilustrarlo, lo ajeno que es este código a otras culturas más racionales, o incluso al sentido común, Schopenhauer usa ejemplos históricos, ¿verdad? Sí, busca contrastes. Cita figuras de la antigüedad clásica. Temístocles, el estratega ateniense. Golpéame, pero escúchame. Esa. En medio de un consejo de guerra súper tenso, cuando el espartano Euribides amenaza con darle con el bastón, él responde con esa calma. Golpéame, pero escúchame. La misión por encima del orgullo personal. Increíble. O recuerda a Sócrates, que según cuentan, ignoraba patadas e insultos por la calle en Atenas. Decía algo así como, si un burro me diera una coz, ¿acaso lo denunciaría? Buen punto. Consideraba que esas cosas no le afectaban a él, a su verdadero ser, no iban con él. Un contraste brutal con la mentalidad del point d'honneur. Pero el ejemplo más vivo que usa, casi cómico si no fuera por lo trágico, es una anécdota que toma de Diderot. Exacto, la historia de Desglances, en la novela Jacques le Fataliste de Diderot. Es para Schopenhauer la caricatura perfecta, el reductio ad absurdum de la lógica del honor caballeresco. ¿Qué pasaba? A ver, Desglances recibe, por accidente, el impacto de un huevo podrido que lanzaba otro. Uf, Considera esto una ofensa intolerable a su honor. Reta a duelo al que lanzó el huevo. Y lo mata. lo mata. ¿Sí? Pero como la mancha del huevo era grande, considera que su honor necesita más reparación. Así que se pone un parche negro en la mejilla. Y cada vez que alguien le pregunta por el parche, No me digas. lo toma como una nueva ofensa. Reta a duelo, mata al curioso y reduce un poquito el tamaño del parche. Y así, en una espiral de violencia absurda, va matando gente hasta que el parche desaparece. ¡Qué locura! Es el ejemplo supremo del sinsentido sangriento al que puede llevar este código. Schopenhauer busca el origen de todo esto en la Edad Media, en los juicios de Dios por combate, donde se creía que Dios daría la victoria al justo, identificando fuerza con razón. Lo ve como un vestigio bárbaro en plena modernidad. Es una anécdota tremenda, sí. Ilustra perfectamente la crítica. Ahora bien, Schopenhauer desmonta pieza por pieza el honor caballeresco. Pero, poniéndome un momento en abogado del diablo, ¿no podría argumentarse que, quizás en épocas más violentas o menos reguladas, este código, aunque fuera claramente defectuoso y irracional, servía para algo? ¿Como un mal necesario, dices? Eso. Quizá para poner algún límite a la grosería, no sé. Para mantener una cierta apariencia de civilidad entre las clases altas. Schopenhauer anticipa este argumento, ¿no? Sí, lo anticipa y lo rechaza. De plano. En el epílogo de su tratado, niega rotundamente que sea un mal necesario. De hecho, predice que si este código del duelo y la susceptibilidad extrema desapareciera del todo, la sociedad sería de hecho más civilizada, no menos. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Primero, argumenta que los insultos y la grosería dañarían principalmente el propio honor verdadero del que ofende. El honor basado en la opinión fundada de los demás, ¿recuerdas? Sí. Si tú insultas gratis, quedas tú como un maleducado, como una persona poco fiable. No deshonras automáticamente al otro. Por tanto, la gente se cuidaría mucho más de insultar, no tanto de ser insultada. Cambia el foco. Exacto. Segundo, cree que sin la amenaza constante del duelo o de la escalada de violencia por cualquier tontería, surgiría el verdadero bon ton, la auténtica buena educación,
La convivencia social basada en el respeto mutuo, la inteligencia, la razón, no en la fuerza física escondida o la amenaza velada. Vale. Vicios sociales menores que se toleraban por miedo a la confrontación, la impertinencia, la falta de respeto gratuita, tenderían a desaparecer, porque ya no estarían protegidos por ese código de honor violento. O sea que eliminar ese falso honor permitiría que floreciera un respeto más genuino. Esa es su tesis. Reconoce, por supuesto, que la respuesta agresiva ante una ofensa es un instinto natural, casi animal, Claro, te sale. pero argumenta con mucha fuerza que la esencia misma de la civilización, de la cultura, consiste precisamente en aprender a superar esos impulsos primarios. Recurrir a la fuerza o a la amenaza de fuerza en disputas sobre ideas, opiniones, incluso derechos, es para él una barbaridad, un retroceso. Un error de categoría. Usa una expresión griega, metábasis y saloyenos, un salto a otro género. Mezclar el debate racional con la agresión física. La persona verdaderamente culta y civilizada, dice, usa la razón, la argumentación. Si te enfrentas a violencia física real, pues usas la defensa práctica, proporcionada, recurres a la ley si hace falta, pero no lo conviertes en una cuestión abstracta de honor manchado que exige sangre. Queda clara su postura. Una defensa apasionada de la razón, de la verdadera civilidad frente a lo que él considera una superstición social violenta y absurda. Así que, resumiendo un poco nuestro recorrido, hemos navegado por esa disección tan afilada que hace Schopenhauer del concepto de honor. Hemos visto cómo distingue con cuidado entre ese honor que él ve racional, útil, anclado en la confianza social, Sí, y ese otro tipo de honor, el fatuo o caballeresco, que denuncia como un vestigio irracional, peligroso, basado al final en la fuerza bruta. exacto. Si tuviéramos que sacar las ideas clave para llevarse de esta exploración, serían, bueno, primero, entender el honor según Schopenhauer. Esa opinión externa, relativa, pero socialmente crucial, que condiciona cómo nos relacionamos. Vale. Segundo, el contraste tan importante que hace entre la fama positiva, ganada por méritos excepcionales, y el honor negativo, presupuesto, basado en no fallar a las expectativas básicas. Fundamental esa diferencia. Tercero, su análisis pragmático, aunque, bueno, inevitablemente fechado en algunas partes, como lo del honor sexual, claro, de los distintos tipos de honor que funcionan en la sociedad. Sí. Y, sobre todo, yo diría su crítica demoledora, muy argumentada, llena de ejemplos, al código caballeresco del duelo, al que considera una peligrosa reliquia medieval, el derecho del más fuerte disfrazado de refinamiento. Sin duda, Schopenhauer, que a menudo se le etiqueta de forma simple como el filósofo del pesimismo y ya está. Sí, se le simplifica mucho. Se revela aquí como un pensador muy preocupado por la racionalidad y un crítico feroz del absurdo cuando se atrinchera en las convenciones sociales. La verdad es que da mucho que pensar. Y quizás, para seguir reflexionando sobre ello, podríamos lanzar una última pregunta al aire. Schopenhauer se esforzó muchísimo en diferenciar entre la opinión externa de los demás, el honor, la reputación y el valor interno real de la persona. Sí, Ahora, pensemos en nuestro mundo actual, un mundo saturado de redes sociales, perfiles online que gestionamos con cuidado, juicios públicos a la velocidad de un clic y lo que a veces se llama la cultura de la cancelación. tema complejo. ¿Hasta qué punto creen quienes nos escuchan que se han difuminado esas líneas, esas que Schopenhauer intentó trazar con tanta claridad? ¿Cuánto de lo que hoy llamamos reputación online o imagen pública se acerca a ese honor verdadero del que hablaba él, basado en una percepción, aunque sea externa, de valor real? ¿Y cuánto es simplemente una gestión estratégica de las expresiones de opinión? O incluso una pura performance del honor. Una fachada muy bien construida, pero quizá vacía de contenido ético real por dentro. ¿Dónde termina hoy la respetabilidad genuina y dónde empieza la mera gestión de la imagen pública? Ahí queda esa reflexión, conectando las ideas de un filósofo del siglo XIX con nuestras preocupaciones del siglo XXI. Con esto concluimos esta exploración basada en los materiales proporcionados sobre El arte de hacerse respetar de Arthur Schopenhauer.